système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond à partir d'un réseau de régularité. Le problème, alors, là, que je me pose, et je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord. La primera ponencia va a estar a cargo de Óscar Pulido. La comunicación se titula Foucault y el capital humano, apuntes sobre la dimensión educativa del neoliberalismo. Voy a dar una breve reseña del profesor Pulido. El profesor Pulido es doctor en ciencias de la educación, es magíster en filosofía latinoamericana, magíster en educación y licenciado en filosofía. Es profesor asociado de la Escuela de Filosofía de la UPTC, también es editor de la revista Praxis y Saber, clasificada en categoría B por Publintex Colombia, es autor del libro La Universidad como Proyecto Modernizador, Ilusiones y Desencantos, es coordinador y coautor del libro Formas, Expresiones Metodológicas en el último Foucault, también es autor de algunos artículos que intentan pensar la educación, la pedagogía, la enseñanza de la filosofía como problemas contemporáneos. Así que voy a, sin más, pasarle la palabra al doctor Óscar Pulido para que comience. Profesor Pulido, tiene 20 minutos. Gracias, Yerko. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Agradecer a todos los que han hecho posible este evento y también el ejercicio que hemos venido desarrollando durante el año en la red, especialmente a la Universidad Austral de Chile por recibirnos para las transmisiones y este escenario que nos permite pensar juntos. La intervención que voy a hacer está titulada Foucault y el capital humano, apunte sobre la dimensión educativa del neoliberalismo. Eh, esta, esta intervención pretende, a partir de una de las lecciones que más me ha hecho pensar las relaciones entre el trabajo que hace Foucault y la educación, especialmente la educación superior, que es uno de los trabajos que hice como tesis de doctorado, y de ahí extraigo estas reflexiones para compartir con ustedes y que podamos pensar durante estos 20 minutos y reflexionar sobre algunos elementos que analiza Foucault, que me permiten a mí para pensar lo educativo y que nos pueden también generar una relación directa con este campo contemporáneo del neoliberalismo, que es una categoría bastante estudiada y también bastante difusa y compleja en su comprensión. Entonces comienzo diciendo que esta comunicación pues pretende reflexionar sobre las relaciones, problemáticas y efectos que Foucault plantea desde su análisis del neoliberalismo norteamericano en torno al capital humano como método de análisis y programación, ahí eso está entre comillas, particularmente en la clase del 14 de marzo de 1979 en su curso El nacimiento de la biopolítica. Foucault reconoce en los neoliberales norteamericanos la crítica a las posturas de la economía clásica que olvidan o dejan de lado el análisis económico del trabajo. En esta dirección afirma que para los neoliberales la economía es una ciencia del comportamiento, por lo que su análisis no debe estar solamente centrado en los procesos históricos que movilizan recursos y fines de los mismos, sino que deben atender el estudio de la programación estratégica de la actividad de los individuos. El análisis neoliberal centra en el trabajo, o se centra más bien en el trabajo como campo de análisis económico, y se pregunta por las formas como el trabajador utiliza los recursos de los cuales dispone, lo cual significa que el análisis ha de situarse en el trabajador como sujeto económico activo y no pasivo, y en este registro de análisis aparece esta categoría capital humano, o este concepto más bien, que comporta dos aspectos fundamentalmente. Uno, que tiene que ver con lo biológico hereditario, y el otro, que es el que más me interesa y en el que he venido pues revisando algunas cosas, el educativo cultural. Este último es susceptible de ser formado, plantean tanto los neoliberales como en el análisis que Foucault hace, por el mismo sujeto con inversiones en sí mismo y con la finalidad de lograr acumular lo suficiente para poder involucrarse en el mercado.
Esta manera de funcionamiento del trabajo, del trabajador y de su formación ubica el valor económico de la educación en las formas de constitución de los sujetos contemporáneos desde espacios como la escuela y la universidad. El capital humano se constituye de esta manera en la dimensión educativa del neoliberalismo y en la dirección de los procesos formativos del trabajador empresario de sí, que son determinados a partir de la modernidad por las configuraciones y transformaciones de lo laboral. Digo acá, es como el ámbito general que intentaré desglosar hasta donde podamos alcanzar. En los cursos de los años 77 al 79, esos cursos fueron para Foucault un espacio que le permitió realizar un detallado análisis de objetos de investigación más cercanos a la actualidad. Eso lo refiere algunos comentaristas, entre ellos Edgardo Castro, en un artículo donde pregunta Foucault neoliberal, la pregunta, y pretende realizar un diagnóstico filosófico, digo yo, de la economía, el liberalismo y su apropiación contemporánea como neoliberalismo, en este caso el que me interesa mirar, norteamericano. En el nacimiento de la biopolítica, luego de hacer un recorrido histórico por las tensiones que configuran las luchas económicas norteamericanas entre proteccionistas y neoliberales, aborda la descripción de dos dimensiones, aspectos o elementos del neoliberalismo, porque le dicen que las otras pues no le interesan o no las va a trabajar. El capital humano y la delincuencia. Y manifiesta que son a su vez métodos de análisis y tipos de programación. Esa es una expresión desde que la leí por primera vez la lección, que ha rondado, digamos, de los estudios y que me ha puesto siempre alerta porque el capital humano, en este caso, que es el centro del análisis, es un método de análisis, o sea, como si fuese una categoría metodológica, y al tiempo un tipo de programación. Entonces surge una pregunta que es, ¿cómo se puede en esta perspectiva asumir el capital humano como método de análisis y tipo de programación si Foucault no desarrolla, por lo menos en esa lección, estas dos claves o nociones metodológicas? Voy a arriesgar algunas ideas, en particular del capital humano como método de análisis, como noción metodológica y como forma de procedimiento teórico, me han aprendido a comprender de la mano del filósofo francés la educación contemporánea. En el subtítulo de esta presentación hablo de un apunte, ¿sí? Y me parece muy interesante porque cuando lo coloqué inicialmente referí el apunte como si fuera unas notas o demás. Sin embargo, en los sinónimos de apunte encontré algo muy interesante, y es que apunte también tiene que ver con un esquema, con un mapa y con un esbozo. Entonces me parece interesantísimo poder hacer ese esquema o ese mapa con algunas de las ideas que yo planteo. Y digo sobre la dimensión educativa del liberalismo, y es decir, no tanto como que el neoliberalismo hace una propuesta educativa en sí misma, sino que el mismo neoliberalismo en su mirada o en su concepción teórica, digamos, soporta una mirada educativa y formativa, y que la dedicación que le hace Foucault al tema del capital humano para mí es un ejercicio o un guiño que es uno de los ejercicios más importantes de analizar en el capitalismo, porque tiene que ver efectivamente con la formación y tiene que ver efectivamente con lo que diríamos los procesos de educación, los procesos de subjetivación, como la fuerza clave que delimita la actividad productiva contemporánea arraigada en el sujeto, en el gobierno por sí mismo y en sus formas y maneras individuales de constitución. Esto último corresponde a los aspectos que considero que se constituyen en la siguiente categoría que Foucault plantea, que es eso de tipo de programación. Es decir, el capital humano sería la noción sobre la cual, digamos, se organiza esa manera de pensar lo educativo, lo formativo, lo que el trabajador aprende. Y por otro lado, ese ejercicio de gobierno de sí mismo, fuerza productiva de sí mismo, empresario de sí, se convertirían en los tipos de programación, digamos, si es que esa hipótesis es válida o podría ser válida para analizar los elementos educativos contemporáneos. Según Foucault, el capital humano como concepto emerge en torno a dos procesos. Uno que podríamos llamar
el adelanto del análisis económico en un dominio hasta entonces inexplorado, y segundo, a partir de ese adelanto del análisis económico en un dominio hasta entonces inexplorado. Y segundo, a partir de ese adelanto, la posibilidad de reinterpretar en términos económicos y nada más que económicos todo un dominio que hasta ahora podía considerarse y de hecho se consideraba como no económico. Son palabras de Foucault que están referidas en la lección. Cuando los neoliberales reintroducen el estudio del trabajo en perspectiva económica, reubican su mirada en el estudio de las decisiones sustituibles, no en los mecanismos de producción, intercambio y consumo, sino en, abro comillas, asignación de recursos escasos a fines excluyentes entre sí. Esto es palabras de Foucault. Y según Foucault, los neoliberales recurren para llevar a la práctica la idea de que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines y medios escasos que tienen fines excluyentes. Esta idea planteada por Robbins en la década del 30, que refiere también la lección, y que se fue convirtiendo también, y Robbins, pues, digamos, es un economista también muy interesante de seguir porque hace todo un trabajo sobre la universidad inglesa en los años 60 y 50, donde todos estos temas del capital humano y de las maneras de pensar la economía como ciencia del comportamiento, su racionalidad interna es clave. Este desarrollo de lo propuesto por Robbins, de la economía como ciencia del comportamiento y de su racionalidad interna, hace que el análisis no esté dado en los procesos, sino en el análisis de la economía como actividad. En palabras de Foucault, del análisis de la programación estratégica de la actividad de los individuos. Cierro ahí comillas. En otras palabras, el trabajo en la lógica inexplorada por la vía económica va a constituir el estudio por saber cómo utiliza el trabajador los recursos de los cuales dispone. La perspectiva cambia del proceso a quien trabaja. O sea, hace un salto el trabajo como conducta económica practicada, puesta en acción, racionalizada, calculada por la persona misma que trabaja, plantea Foucault. O sea, como un sujeto económico activo. Llegado a este punto del análisis, Foucault va a considerar que el trabajo desde el punto de vista del trabajador comporta un capital, una aptitud, una idoneidad. Es una máquina y hace su referencia a Deleuze y Guattari, y no ha sido, o sea, una máquina que no es que haya sido transformada en máquina a través del trabajo, de la explotación, sino que más bien es una máquina en sí misma que aporta o tiene, digamos, una idoneidad propia. Él mismo es la máquina. La aptitud, la idoneidad, la competencia no se separan del trabajador. El trabajador parece así como una empresa de sí mismo, dice Foucault, leyendo a los neoliberales, y también plantea que es su propio capital, su propio productor y su propia fuente de ingresos. Es el tránsito que los neoliberales establecen entre el homo economicus, no como socio del intercambio, sino como empresario de sí y como artífice del consumo, que no es solamente una forma de dominación o obligación, como parece ser para muchos, sino que este sujeto del consumo produce su propia satisfacción. Esta nueva concepción del trabajo lleva a los neoliberales a reconocer la nueva forma de capital que lo califica como humano, no por su externalidad con el individuo, diferente a formación de recurso humano y demás, o que puede adquirir fuera de sí mismo, sino que este capital, abro comillas, no puede disociarse del individuo humano que es su portador. En este sitio del análisis, Foucault sugiere que dar cuenta del capital humano, de su forma de adquisición y acumulación, abre una serie de posibilidades para el análisis de nuevos campos de estudio olvidados por la economía y por los economistas. Para él, el interés de este análisis, campos como la educación, la pedagogía y la formación. El capital humano está compuesto por dos aspectos, como lo decíamos en el resumen. Por un lado, los aspectos innatos, biológicos, hereditarios, congénitos, y otros adquiridos, culturales, que yo llamo educativos. Aquí nos referimos a los educativos, no a los genéticos, es decir, las inversiones educativas que el hombre hace en sí mismo. Ahora voy a referirme a algunos, siguiendo la pista de Foucault, sobre todo con dos autores neoliberales, Schulz
y Becker algunos elementos que permiten amarrar estos elementos del capital humano en relación directa con las inversiones educativas. Una vez los economistas neoliberales empiezan a ocuparse de la educación por su valor económico y no tanto por su valor cultural y social, la educación se asume como un campo de exploración económico en relación con el trabajo. Como decíamos anteriormente, la hipótesis que yo tengo es que las transformaciones tanto de universidades como de instituciones educativas, desde la modernidad a nuestros días, todas han tenido que ver con el mundo del trabajo y con el mundo laboral. Y solamente en la medida que el mundo laboral, el mundo del trabajo, el contexto de lo productivo se transforma, en esa medida se transforman tanto las universidades como las instituciones de educación básica y media. Yo creo que desde la modernidad hasta nuestros días, en la línea educativa, no existiría como tal una educación, digamos, que se piense en otra dinámica diferente a la relación del ejercicio laboral, del ejercicio productivo. Aquí recorreré algunos enunciados de los economistas neoliberales transitando con Foucault y siguiendo su pista de trabajo para comprender la relación, el análisis y su efecto. Theodor Schultz, en un texto de la década del 60, titulado El valor económico de la educación, planteó este creciente interés. Un interés que justamente aumenta en el ámbito de la economía y de los diseños políticos, y no tanto en el campo de los educadores y pedagogos. En un claro atrapamiento de la educación por fines ajenos a ella. El economista estadounidense considera, y es su argumento central, que, abro comillas, en el aumento de las capacidades adquiridas de la gente en el mundo entero y en los adelantos cognitivos útiles está la clave futura, productiva, económica y de sus contribuciones al bienestar humano. 5 En minutos. En esta medida, afirma Schultz, la productividad se incrementará por factores diferentes al capital mismo, lo cual sugiere una transformación tanto en las formas de producción como en las mismas concepciones frente al trabajo y al trabajador. La educación, afirma Schultz, pasa a formar parte de la persona que la recibe, y dice él que se referirá a ella como capital humano. De acuerdo con Schultz, el valor económico de la educación no reside en aquella que históricamente ofrecía la educación, es decir, en la transmisión cultural, la incorporación de las nuevas generaciones y los códigos sociales vigentes. Por el contrario, desde la perspectiva económica, que asume la educación como problema, la educación se hace valiosa por el retorno económico que sugiere y la dinamización de la producción que implica. Otro de los teóricos del capital humano es Gary Becker, que, digamos, haciendo énfasis en los trabajos de Schultz y siendo su discípulo, va a plantear también que este capital humano es acumulable, se puede medir, es tangible, es controlable y tiene una serie de elementos que pueden generar estas acumulaciones y estas formas de entender. Para finalizar, digamos, aquí en Becker, pues también hay toda una serie de elementos y de condiciones centrales. Quiero decir dos cosas finales, o sea, dos o tres cosas finales, después esperaremos poder discutir algo acerca de Becker y de los elementos centrales de Schultz. Yo planteo de la comunicación como una conclusión final. El capital humano y sus posibilidades de acumulación se convierten en la dimensión educativa del neoliberalismo, que renueva el foco del análisis en el trabajo, el trabajador y el aprendizaje que éste logra en su acción laboral. La educación y la pedagogía, que son formas y escenarios propios de la relación con el mundo laboral, en especial desde la modernidad, son reorganizadas por el capital humano como noción económica que transforman no solamente su concepción, sino su práctica en torno a la investigación, a la inversión educativa en sí mismo y al funcionamiento de los sujetos como máquinas productoras y acumuladoras de aprendizaje. Para Foucault, habrían dos elementos que me parecen claves que podrían ser posibilidades novedosas de investigación, aparte de las inversiones educativas que desarrollarían los neoliberales en términos de que el trabajador aprende en su trabajo y acumula capital, de que cuando estudia se va acumulando capital humano, de que se invierte en su propio fuerza. Y estas son dos categorías que quiero dejar para finalizar y para que podamos mirar, y a los que les interese este tema de la investigación por el lado de la educación, que son la migración
un tema de muchísima actualidad que también tiene que ver con la acumulación de capital humano y con la innovación que lo plantea desde el economista neoliberal Schumpeter y que podría también, digamos, contribuir a estos estudios a partir de Foucault, de los neoliberales, de entender y comprender estas relaciones entre sujeto, educación y neoliberalismo. Muchísimas gracias por su atención y pues le cedo la palabra a Yerko para continuar con nuestro panel. Muchísimas gracias, Oscar. Fantástico. Aquí yo sé que todos virtualmente te enviamos un aplauso. Un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur faux à partir d'un réseau de régularité. Le problème, alors, là, que je me pose, et je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord